Papá. Papá, ¿eres tú? El médico se quedó helado cuando vio al paciente en urgencias. Era su padre, que llevaba años desaparecido. Hay frases que destrozan una vida en segundos, y hay momentos donde el destino decide ponerte frente a frente con tu peor pesadilla. Esta es la historia de Sofía, una doctora que pensó que había superado todo hasta que la vida le puso la prueba más cruel de todas. En el Hospital General Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, donde los pasillos huelen a desinfectante y esperanza, donde cada día se libran batallas entre la vida y la muerte, la doctora Sofía Hernández terminaba su turno de 12 horas. Sus manos, acostumbradas a sostener bisturíes y corazones humanos, temblaban ligeramente mientras se quitaba los guantes de látex. No por cansancio, por algo más profundo. Sofía había aprendido hace mucho tiempo que ser médico significa cargar con el dolor de otros, pero nunca imaginó que tendría que cargar con el suyo propio de la manera más inesperada. A los 35 años, era reconocida como una de las mejores cirujanas cardiovasculares del hospital. Su reputación la precedía. La doctora que nunca perdía a un paciente, la mujer que podía operar durante 18 horas seguidas sin perder la concentración, la profesional que había convertido el quirófano en su segundo hogar. Pero nadie sabía por qué había elegido la medicina. Nadie sabía que cada vida que salvaba era un intento de sanar la herida que un hombre le había dejado 20 años atrás. Un hombre que se fue una mañana de diciembre sin decir adiós, sin dejar explicaciones, sin voltear a ver a la niña de 15 años que quedaba atrás preguntándose qué había hecho mal. El intercomunicador del hospital rompió el silencio. Doctora Hernández, emergencia en el área de trauma, paciente masculino, 55 años, infarto masivo en ambulancia, ETA 3 minutos. Sofía dejó escapar un suspiro, otro corazón roto que reparar, otra familia esperando un milagro. Se dirigió al lavabo, el ritual de siempre, jabón antibacterial, agua tibia, movimientos precisos. En el espejo vio el reflejo de una mujer fuerte, decidida, que había construido su vida sobre los cimientos de su propia fortaleza. Pero los espejos a veces mienten, y a veces revelan verdades que preferimos no ver. Doctor Mendoza la espera en quirófano 2, gritó la enfermera Carmen desde el pasillo. Carlos Mendoza había sido su mentor desde la residencia, el padre que nunca tuvo, el hombre que creyó en ella cuando nadie más lo hacía. Si él estaba esperándola, significaba que el caso era grave. Sofía se dirigió al quirófano con pasos firmes. En el camino, los residentes la saludaban con respeto. Para ellos, era un ejemplo. La doctora que había salido de un barrio humilde de Nezahualcóyotl, que había estudiado con becas y trabajos de medio tiempo, que había demostrado que el talento no entiende de clases sociales. Lo que no sabían era que su fortaleza había nacido del abandono, que su dedicación era una forma de escapar del vacío que alguien había dejado en su corazón. Si crees en el poder transformador de la medicina humana, si estas historias tocan tu corazón como médico o como ser humano, suscríbete al canal para más historias que nos recuerdan por qué elegimos salvar vidas. Activa la campanita para no perderte ni una sola historia que puede cambiar tu día. El sonido de la ambulancia se hizo más fuerte. Sofía se puso la bata quirúrgica con movimientos automáticos, desarrollados a lo largo de miles de cirugías. Pero algo era diferente esa noche. Una sensación extraña recorría su espíritu, como si el universo estuviera preparando algo que no estaba lista para enfrentar. Las puertas automáticas del área de emergencias se abrieron con un sonido metálico que cortó el aire nocturno. Los paramédicos entraron corriendo con la camilla. Masculino, 55 años, encontrado inconsciente en su departamento por los vecinos.
Presión arterial crítica, arritmia severa, necesita cirugía inmediata. Sofía observó desde la entrada del quirófano mientras preparaban al paciente. Era parte de su rutina, evaluar la situación antes de entrar, calcular riesgos, planear cada movimiento. Pero esa noche algo la detuvo. Una sensación inexplicable, como si el tiempo se hubiera ralentizado. El doctor Mendoza se acercó con el expediente en las manos. Sofía, este es complicado. El hombre llegó sin identificación, sin familia. Los vecinos dijeron que vivía solo, que nunca recibía visitas. Es un caso de infarto masivo con complicaciones. Necesitamos operar ya o lo perdemos. ¿Qué sabemos de él?, preguntó Sofía mientras revisaba los signos vitales en el monitor. Los números no mentían. Ese hombre estaba al borde de la muerte. Prácticamente nada. Los paramédicos encontraron esto en su bolsillo. Carlos le entregó una fotografía vieja, desgastada. Tal vez tenga familia, pero no tenemos tiempo para investigar. Sus constantes están cayendo rápido. Sofía tomó la fotografía sin pensarlo mucho. Era su trabajo salvar vidas, no hacer preguntas. Pero algo en esa imagen captó su atención. Era la foto de una niña pequeña en un columpio, sonriendo a la cámara. Una niña que le resultaba extrañamente familiar, aunque no podía ubicar dónde la había visto. «Doctora, necesitamos entrar ya», insistió la enfermera Carmen. «Sus signos vitales están empeorando». Sofía guardó la fotografía en el bolsillo de su bata y se dirigió al lavado quirúrgico. El agua caliente corrió por sus manos mientras se preparaba mentalmente para la operación. Había realizado cientos de cirugías de corazón, pero algo en ese caso la ponía nerviosa. Una sensación que no podía explicar, como si estuviera a punto de abrir una puerta que había mantenido cerrada durante décadas. El quirófano estaba preparado. Las luces blancas e intensas iluminaban la mesa de operaciones donde yacía el paciente, cubierto con sábanas estériles. El equipo médico esperaba sus instrucciones. Sofía era conocida por su calma bajo presión, por su capacidad de mantener la concentración incluso en los casos más difíciles. ¿Todos listos?, preguntó mientras se acercaba a la mesa. El anestesiólogo confirmó que el paciente estaba estable para la operación. Las enfermeras tenían los instrumentos preparados. Todo era rutinario, profesional, normal. Pero cuando Sofía se acercó para hacer la primera incisión, algo la detuvo. El rostro del paciente, relajado por la anestesia, le resultaba familiar. No podía ser posible. Después de tantos años, después de tanto dolor, no podía ser él. «Doctora, ¿está todo bien?», preguntó el doctor Mendoza, notando su vacilación. Sofía observó más detenidamente. Los rasgos del rostro, la forma de la nariz, la línea de la mandíbula. Todo encajaba con los recuerdos que había tratado de enterrar. Era imposible, pero al mismo tiempo, terriblemente real. El bisturí temblaba en las manos de Sofía. Por primera vez en su carrera médica, no podía moverse. El hombre en la mesa de operaciones no era un extraño. No era solo otro paciente que necesitaba su ayuda. Era Miguel Hernández, su padre, el hombre que había destruido su infancia con su abandono. «Doctora Hernández», la voz de la enfermera Carmen sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. «Necesita un momento». Sofía no podía responder. Las imágenes del pasado la golpearon como un tsunami emocional. Recordó la mañana de diciembre cuando despertó y él ya no estaba. Recordó cómo buscó en toda la casa, pensando que tal vez había salido temprano al trabajo. Recordó la nota que encontró su madre horas después. «Lo siento, pero no puedo más. Cuida a Sofía». 20 años. 20 años preguntándose por qué no había sido suficiente para que él se quedara. 20 años construyendo una vida sobre la base de su ausencia. Y ahora estaba ahí, vulnerable, dependiendo de ella para seguir viviendo. «Doctora, sus signos vitales están bajando».
Necesitamos proceder ahora, insistió el anestesiólogo. Sofía cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, ya no era la niña abandonada. Era la doctora Sofía Hernández, cirujana cardiovascular, profesional dedicada a salvar vidas. Pero las lágrimas que corrían por sus mejillas traicionaban su aparente fortaleza. ¿Está segura de que puede continuar?, preguntó el doctor Mendoza, acercándose. Necesita que tome el caso. No, respondió Sofía con voz firme, aunque quebrada. Yo me hago cargo. Pero su mente ya no estaba en el quirófano. Estaba en la casa de Nezahualcóyotl, donde creció con su madre, María. Recordó las noches donde María trabajaba 2 empleos para mantenerlas a flote, mientras ella se preguntaba por qué papá se había ido. Recordó los cumpleaños sin él, las graduaciones donde otros niños tenían a sus padres y ella solo tenía un asiento vacío. Recordó también el día que decidió estudiar medicina. Tenía 17 años y su madre había tenido un infarto. En el hospital, vio cómo los médicos luchaban por salvarla, cómo sus manos expertas y su conocimiento podían devolver la vida a alguien que estaba a punto de perderla. Ese día decidió que si no podía salvar su familia, al menos salvaría a otras familias de sentir el dolor que ella había sentido. Doctora, por favor, necesitamos comenzar. La voz urgente del equipo médico la regresó al presente. Sofía miró nuevamente el rostro de Miguel. Los años no habían sido amables con él. Su cabello, antes negro y abundante, ahora era gris y escaso. Su rostro tenía arrugas profundas, marcas de una vida que no conocía, pero seguía siendo él. Seguía siendo el hombre que había elegido irse en lugar de quedarse a enfrentar los problemas. La fotografía en su bolsillo pesaba como plomo. La niña del columpio era ella. Su padre había llevado su fotografía durante todos estos años. ¿Significaba eso que la había extrañado? ¿Que había pensado en ella? ¿O era solo culpa? Vamos a comenzar, anunció Sofía finalmente, su voz profesional ocultando el terremoto emocional que la sacudía. Tomó el bisturí con manos que ahora ya no temblaban. Había una decisión que tomar y como médico solo había una opción correcta, pero como hija las cosas eran infinitamente más complicadas. Mientras Sofía hacía la primera incisión, su mente no podía evitar viajar al pasado. Cada movimiento de sus manos expertas contrastaba con la tormenta emocional que rugía en su interior. El corazón de Miguel, expuesto bajo las luces del quirófano, latía débilmente, luchando por cada segundo de vida. Miguel Hernández había sido albañil, un hombre de manos callosas que construía casas para otros mientras la suya propia se desmoronaba. Sofía recordaba cómo llegaba por las tardes, cubierto de polvo y cemento, cómo se sentaba en la mesa de la cocina mientras María le servía la cena. En aquellos tiempos, antes de que todo se complicara, parecían una familia normal. «Pásame las pinzas hemostáticas», pidió Sofía sin levantar la vista. Su entrenamiento médico había tomado el control, pero los recuerdos seguían fluyendo sin permiso. Recordó la época cuando Miguel perdió el trabajo. La crisis económica de los 90 había golpeado duro a México y las construcciones se detuvieron. Mes tras mes de buscar empleo, de ver cómo los ahorros se agotaban, de escuchar las discusiones entre sus padres cuando pensaban que ella dormía. «Necesito ver mejor la arteria coronaria», murmuró, pidiendo más luz. Pero la arteria que veía era la metáfora perfecta de lo que había pasado en su familia. Bloqueada, dañada, necesitando reparación urgente. María había comenzado a trabajar en una fábrica textil, turnos de 12 horas por un salario miserable. Miguel se quedaba en casa, cuidándola después de la escuela, pero Sofía podía ver en sus ojos la vergüenza de no poder proveer para su familia. Era un hombre de otra generación, criado con la idea de que el papel del padre era ser el sostén económico del hogar,
La válvula mitral está comprometida, observó el doctor Mendoza. ¿Podrás repararla? Sí, respondió Sofía sin dudar, pero mientras trabajaba en reparar la válvula del corazón de su padre, no podía dejar de pensar en cómo él no había podido reparar los problemas de su propia vida. Los últimos meses antes de su partida habían sido especialmente difíciles. Miguel había comenzado a beber. No mucho al principio, solo una cerveza después de buscar trabajo sin éxito. Pero gradualmente se convirtió en su refugio, su forma de escapar de la realidad que no podía cambiar. Sofía recordaba el olor a alcohol en su aliento cuando la ayudaba con las tareas. Recordaba las discusiones que se volvían más frecuentes e intensas. «Doctora, hay una arritmia», alertó el anestesiólogo. «Sus latidos están irregulares». Sofía ajustó su técnica. Cada punto que daba en el corazón de Miguel era como coser su propia infancia rota. Recordó la última pelea entre sus padres, 3 días antes de que él se fuera. María había llegado tarde del trabajo y encontró a Miguel bebiendo en la sala. Las palabras que se dijeron esa noche fueron como cuchillos. «Ya no aguanto más, Miguel. Sofía necesita un padre, no un borracho que se ahoga en su propia lástima. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no me duele no poder darles lo que se merecen? Entonces, haz algo. Deja de beber y busca una solución». «No hay soluciones, María. Somos pobres y siempre lo seremos. Sofía merece algo mejor que esto». Esas fueron las últimas palabras que Sofía escuchó de su padre, dirigidas a su madre. Al día siguiente, cuando despertó para ir a la escuela, Miguel ya se había ido. No hubo despedida, no hubo explicación, solo una nota y un vacío que se tragó todo lo que había sido su mundo. Dime en los comentarios, ¿has vivido o presenciado un momento así en un hospital? ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión médica que tocara tu corazón? Tu historia puede inspirar a otros médicos y personas que nos siguen. Comparte tu experiencia abajo. ¿Cómo está respondiendo el paciente?, preguntó Sofía, tratando de mantenerse enfocada en el presente. «Estable por ahora, pero necesitamos terminar pronto», respondió Carmen, monitoreando los signos vitales. Sofía recordó los años que siguieron, cómo María trabajó día y noche para sacarla adelante, cómo ella misma comenzó a trabajar a los 16 años vendiendo dulces en el metro para ayudar con los gastos escolares, cómo cada noche se prometía a sí misma que nunca dependería de nadie, que nunca permitiría que alguien la abandonara otra vez. La medicina se convirtió en su obsesión. No solo era una carrera, era su escudo, su armadura contra el mundo. Cada examen aprobado con calificaciones perfectas era una victoria contra el abandono. Cada cirugía exitosa era una prueba de que valía la pena, de que Miguel se había equivocado al irse. «La reparación está funcionando», observó el doctor Mendoza con satisfacción. «El flujo sanguíneo está mejorando». Pero Sofía sabía que algunas reparaciones van más allá de lo físico. Mientras salvaba el corazón de su padre, se preguntaba si alguna vez podría reparar el suyo propio. La cirugía avanzaba con éxito técnico, pero Sofía enfrentaba el dilema más complejo de su carrera. Cada punto que daba en el corazón de Miguel la acercaba más a una decisión que había estado evitando durante décadas. ¿Podía perdonar al hombre que había destrozado su infancia? «Doctora, sus manos están temblando», observó discretamente la enfermera Carmen. «¿Necesita un descanso?» Sofía se detuvo por un momento, observando sus propias manos. Carmen tenía razón. El temblor era casi imperceptible, pero estaba ahí. En 20 años de carrera médica, sus manos nunca habían temblado durante una operación, pero tampoco había operado nunca a su propio pasado. «Estoy bien», mintió Sofía. «Continuemos». El doctor Mendoza la observaba con preocupación. La conocía desde que era residente. Había visto su evolución de una joven insegura a una cirujana brillante. Pero algo era diferente esa noche. Había una tensión en sus movimientos,
una rigidez en su postura que no era normal en ella. Sofía trató de concentrarse en la técnica quirúrgica, pero su mente la traicionaba constantemente. Cada latido del corazón de Miguel le recordaba las noches donde ella había puesto su oído en su pecho cuando era pequeña, escuchando ese mismo corazón, mientras él le contaba cuentos antes de dormir. Un corazón que una vez la había tranquilizado, que la había hecho sentir segura y amada. «¿Por qué te fuiste?», susurró sin darse cuenta. «Disculpe, doctora», preguntó el anestesiólogo. «Nada, solo estaba revisando el procedimiento». Sofía se recuperó rápidamente, pero su concentración seguía fragmentada. El juramento hipocrático resonaba en su mente. Primero, no hacer daño. Pero, ¿qué pasaba cuando el paciente era quien ya había causado el daño más profundo? ¿Qué pasaba cuando salvar una vida significaba confrontar el dolor más grande de tu propia existencia? Sofía recordó las palabras de su profesor de ética médica en la universidad. Un médico nunca elige a sus pacientes. El dolor, la enfermedad, la necesidad no entienden de rencores personales. Nuestro deber es sanar, sin importar quién esté en esa mesa de operaciones. Pero las lecciones académicas parecían insuficientes cuando la realidad las ponía a prueba de manera tan brutal. «La arteria está respondiendo bien a la reparación», comentó el doctor Mendoza. «Has hecho un trabajo excelente hasta ahora». Sofía asintió, pero internamente se debatía entre dos identidades irreconciliables: la médica que había jurado salvar vidas y la hija que había sido abandonada. ¿Era posible ser ambas al mismo tiempo? ¿Era posible separar el dolor personal del deber profesional? Los monitores mostraban que Miguel estaba estabilizándose. Su corazón, reparado por las manos expertas de la hija que había dejado atrás, latía con más fuerza. Irónicamente, Sofía se daba cuenta de que estaba salvando la vida del hombre que había intentado olvidar durante 2 décadas. «Doctor Mendoza», Sofía habló sin levantar la vista del campo operatorio. «¿Alguna vez ha tenido que operar a alguien que conocía personalmente?». Carlos la miró extrañado. Sofía nunca hacía preguntas personales durante las cirugías. Su profesionalismo era legendario en el hospital. «Una vez operé a mi cuñado», respondió cuidadosamente. Fue difícil mantener la objetividad médica cuando las emociones estaban involucradas. ¿Y cómo lo manejó? Recordé por qué me hice médico. El paciente en esa mesa necesitaba al mejor cirujano disponible, no a un familiar conflictuado. Sofía reflexionó sobre esas palabras mientras continuaba con la operación, pero su caso era diferente. No era un familiar querido. Era el hombre que había elegido irse, que había decidido que ellas no valían la pena luchar por su amor. ¿Y si el paciente hubiera sido alguien que le hubiera lastimado profundamente?, preguntó Sofía, su voz apenas audible sobre el sonido de los monitores. El doctor Mendoza pausó, entendiendo que algo más profundo estaba ocurriendo en ese quirófano. «Sofía, ¿hay algo que necesites decirme sobre este caso?». Ella siguió operando en silencio, pero las lágrimas que caían sobre su mascarilla quirúrgica respondían por ella. Mientras Sofía completaba la reparación de la válvula mitral, la enfermera Carmen se acercó discretamente al doctor Mendoza. Había algo que necesitaba comunicarle, algo que había descubierto mientras revisaba las pertenencias del paciente en el área de admisiones. «Doctor, necesito hablar con usted», susurró Carmen, señalando hacia la puerta del quirófano. «¿Puede esperar?». «Estamos en un momento crítico», respondió Mendoza sin apartar la vista de Sofía, quien continuaba trabajando con determinación férrea a pesar de su evidente conflicto emocional. «Es sobre el paciente. Encontré esto en su billetera». Carmen le mostró discretamente un pequeño sobre amarillo, desgastado por los años. Mendoza tomó el sobre y leyó lo que estaba escrito en el exterior con letra temblorosa. «Para Sofía, mi niña hermosa. Si algo me pasa, por favor, entréguenle esto». El doctor sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal.
Los cabos sueltos comenzaron a conectarse. La reacción de Sofía al ver al paciente, sus preguntas extrañas durante la operación, las lágrimas que había intentado ocultar. Este no era un caso médico rutinario, era mucho más personal y doloroso de lo que había imaginado. «¿Doctora Hernández?», llamó suavemente. «¿Podría acompañarme un momento? La enfermera Carmen puede continuar monitoreando al paciente». Sofía levantó la vista, con los ojos enrojecidos pero determinados. «Estamos en medio de la operación, no puedo». «Sofía». La voz de Mendoza era paternal, comprensiva. «Necesitamos hablar. Ahora». Algo en su tono hizo que Sofía entendiera que él había descubierto la verdad. Se quitó los guantes quirúrgicos lentamente, como si cada movimiento le doliera, y siguió a Mendoza fuera del quirófano. En el pasillo, bajo la luz fría de los fluorescentes del hospital, Mendoza le entregó el sobre amarillo. «El paciente tenía esto en su billetera. Creo que es para ti». Sofía tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito con la letra que recordaba de las notas que Miguel le dejaba en su lonchera cuando era pequeña. Letra que no había visto en 20 años, pero que reconocería en cualquier lugar. «¿Es tu padre?», preguntó Mendoza con gentileza. Sofía asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la operación finalmente encontraron su camino. «¿Quieres que termine yo la cirugía?». «No», respondió Sofía con voz quebrada pero firme. «Necesito hacerlo yo. Pero primero necesito saber qué dice esto». Con dedos temblorosos abrió el sobre. Dentro había una carta escrita en varias hojas de papel, obviamente redactada durante muchos años. La fecha de la primera página era de hace 18 años. «Mi querida Sofía», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que ya no pude cumplir mi promesa de regresar a pedirte perdón personalmente. Durante todos estos años no ha pasado un solo día sin que piense en ti, sin que me arrepienta de la decisión más cobarde de mi vida». Sofía se detuvo, incapaz de continuar leyendo. Las palabras se difuminaban a través de sus lágrimas. «¿Quieres que lo lea yo?», ofreció Mendoza. Sofía negó con la cabeza. Necesitaba escuchar las palabras de su padre con su propia voz. Necesitaba enfrentar la verdad que había estado evitando durante décadas. «Me fui porque pensé que era lo mejor para ti y tu madre», continuó leyendo. «Yo era un fracasado, un hombre que no podía mantener a su familia, que se había convertido en una carga. Pero me di cuenta muy tarde de que al irme no les quité mis problemas. Les quité mi amor». Sofía se apoyó contra la pared del pasillo. Después de tantos años preguntándose por qué no había sido suficiente para que él se quedara, finalmente tenía la respuesta. Pero no era la respuesta que había esperado. «Busqué trabajo en otras ciudades, pensando que podría establecerme y luego volver por ustedes. Pero los meses se convirtieron en años. Y cada día que pasaba hacía más difícil regresar. ¿Cómo le explicas a una niña por qué su papá la abandonó? ¿Cómo le pides perdón por robarte los años más importantes de su crecimiento?». La carta continuaba, página tras página de arrepentimiento, de amor nunca expresado, de un hombre que había cometido el error más grande de su vida y había pasado 2 décadas pagando por él. «He seguido tu carrera desde lejos. Sé que te convertiste en médica. Sé que eres exitosa y brillante. Tu madre me envió una foto de tu graduación. Estoy tan orgulloso de ti, mi niña. Lograste todo lo que yo nunca pude darte». Sofía sintió que el mundo se tambaleaba. Su madre sabía dónde estaba Miguel. María había mantenido contacto con él durante todos estos años y nunca se lo había dicho. «Si algo me pasa antes de poder reunir el valor para buscarte, quiero que sepas que te amo, que siempre te amé, y que irme fue el acto más cobarde y estúpido que un padre puede cometer. No espero tu perdón, solo quiero que sepas la verdad». La carta terminaba con una dirección y un número de teléfono.
Miguel había estado viviendo a solo 2 horas de distancia de la Ciudad de México durante los últimos 10 años. Sofía dobló la carta lentamente, guardándola en el bolsillo de su bata junto a la fotografía que había encontrado. Miró a Mendoza, quien la observaba con comprensión y compasión. «¿Estás lista para terminar la cirugía?», preguntó suavemente. «Sí», respondió Sofía, limpiándose las lágrimas. «Pero ahora ya no estoy salvando a un extraño, estoy salvando a mi papá». Sofía regresó al quirófano con una perspectiva completamente diferente. La carta de Miguel había cambiado todo. Ya no estaba operando al hombre que la había abandonado. Estaba operando al hombre que había vivido con el arrepentimiento durante 20 años, que había cargado con la culpa de una decisión tomada en desesperación. «¿Cómo está el paciente?», preguntó mientras se lavaba nuevamente las manos. «Estable, pero sus constantes han fluctuado un poco durante su ausencia», reportó la enfermera Carmen. «Es como si su cuerpo estuviera luchando por algo más que solo sobrevivir». Sofía se puso guantes nuevos y se acercó a la mesa de operaciones. Miró el rostro de Miguel, relajado por la anestesia, y por primera vez en 20 años no sintió ira al verlo. Sintió tristeza. Tristeza por todos los años perdidos, por todas las conversaciones que nunca tuvieron, por todos los momentos padre e hija que se evaporaron en el aire. «Vamos a completar la reparación», anunció con voz segura. Sus manos ya no temblaban. La verdad, aunque dolorosa, le había dado una claridad que no había tenido en décadas. Mientras trabajaba en los últimos aspectos de la cirugía cardiovascular, Sofía reflexionaba sobre las decisiones que forman una vida. Miguel había tomado una decisión terrible, pero había sido motivada por amor, por el deseo equivocado de protegerlas del fracaso que él percibía en sí mismo. No justificaba el abandono, pero al menos explicaba el misterio que había dominado su vida. «La reparación de la arteria coronaria está completa», anunció mientras suturaba cuidadosamente. «El flujo sanguíneo se ha restaurado completamente». «Excelente trabajo», felicitó el doctor Mendoza. «Me ha salvado su vida». Pero Sofía sabía que la operación real apenas estaba comenzando. La cirugía del corazón había sido exitosa, pero la cirugía del alma sería mucho más compleja. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí al contarla, deja tu like para que más personas puedan conocer estas historias de médicos que van más allá de la medicina. Cada like nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que celebran la humanidad en la medicina. De repente, los monitores comenzaron a emitir alarmas. Los signos vitales de Miguel se desplomaron bruscamente. «¡Está entrando en paro cardíaco!», gritó el anestesiólogo. Sofía sintió que el tiempo se ralentizaba. Después de una cirugía técnicamente perfecta, el corazón de su padre se estaba detestando. Era como si su cuerpo estuviera rindiéndose justo cuando ella había encontrado las respuestas que había buscado durante tanto tiempo. «Necesito el desfibrilador», ordenó mientras comenzaba masajes cardíacos. Sus manos, que habían sostenido el corazón de Miguel durante horas, ahora luchaban desesperadamente por hacerlo latir nuevamente. «Cargando a 200 julios», anunció la enfermera Carmen. «¡Todos atrás!», gritó Sofía antes de aplicar la descarga eléctrica. El cuerpo de Miguel se arqueó con la electricidad, pero los monitores seguían mostrando una línea plana. Su corazón recién reparado se negaba a latir. Otra vez, 300 julios. Sofía aplicó una segunda descarga, luego una tercera, pero nada. El corazón que había reparado con tanto cuidado, con tanta precisión técnica, simplemente no respondía. «Doctora», la voz del doctor Mendoza era suave pero clara. «Han pasado 15 minutos. Tal vez deberíamos...» «No». Sofía continuó con los masajes cardíacos, negándose a rendirse. «No voy a perderlo ahora. No cuando finalmente entiendo». Las lágrimas corrían por su rostro mientras presionaba el pecho de Miguel, tratando de devolverle la vida.
Era irónico y cruel. Había pasado 20 años odiándolo, deseando que estuviera muerto, y ahora que tenía la oportunidad de perdonarlo, de reconstruir la relación padre-hija, su vida se escapaba entre sus dedos. «Papá, por favor», susurró mientras continuaba las compresiones. «No te vayas otra vez. No ahora que sé la verdad». Los monitores del quirófano siguieron emitiendo el sonido devastador de la línea plana durante lo que parecieron horas, aunque fueron solo minutos. Sofía continuaba con las compresiones cardíacas, negándose a aceptar que después de 20 años de separación, después de una cirugía técnicamente perfecta, perdería a su padre para siempre. «Sofía, han pasado 20 minutos», insistió el doctor Mendoza con voz comprensiva pero firme. «¿Sabes qué? ¡Un minuto más!», rogó Sofía, sudor y lágrimas mezclándose en su rostro. «Solo un minuto más». La enfermera Carmen, que había trabajado con Sofía durante años, nunca la había visto así. La cirujana más fría y profesional del hospital estaba completamente quebrada, luchando no solo por la vida de un paciente, sino por la oportunidad de sanar una herida de 20 años. Sofía presionó el pecho de Miguel con renovada desesperación. «No puedes irte otra vez», le susurró. «No cuando finalmente puedo perdonarte, no cuando finalmente entiendo que también eras humano, que también tenías miedo». Y entonces, como si las palabras de Sofía hubieran atravesado la barrera entre la vida y la muerte, algo cambió en los monitores. Un pequeño blip apareció en la pantalla, luego otro y otro. «¡Esperen!», gritó la enfermera Carmen. «¡Está regresando!». El corazón de Miguel comenzó a latir débilmente, luego con más fuerza. Los números en los monitores comenzaron a estabilizarse. Era como si hubiera estado en un lugar entre la vida y la muerte, esperando escuchar algo, esperando una señal para regresar. «No puedo creerlo», exclamó el anestesiólogo. «Sus signos vitales se están normalizando». Sofía se apartó de la mesa, temblando por el agotamiento físico y emocional. Había salvado la vida de su padre, pero más que eso, había salvado la posibilidad de una reconciliación que había creído imposible durante décadas. «Es un milagro», murmuró el doctor Mendoza. En 30 años de medicina, nunca había visto una recuperación así después de tanto tiempo en paro. Pero Sofía sabía que no había sido solo un milagro médico. Había sido algo más profundo, algo que la ciencia no podía explicar completamente. Era como si el corazón de Miguel hubiera estado esperando escuchar las palabras de perdón de su hija antes de decidir si valía la pena seguir latiendo. Mientras el equipo médico se enfocaba en estabilizar completamente a Miguel, Sofía se quedó observándolo. Su rostro, que momentos antes había estado gris y sin vida, ahora mostraba color nuevamente. Sus labios, que habían estado azules por la falta de oxígeno, gradualmente regresaron a su color normal. «¿Cuándo despertará?», preguntó Sofía. «La anestesia debería desaparecer en las próximas horas», respondió el anestesiólogo. «Pero después de lo que pasó, es difícil predecir exactamente cuándo recobrará la conciencia». Sofía asintió. Sabía que tendría que esperar, algo que había hecho durante 20 años, pero que ahora se sentía diferente. Antes esperaba porque no tenía opción. Ahora esperaba porque había elegido hacerlo. 2 horas después, mientras Sofía monitoreaba a Miguel en la unidad de cuidados intensivos, sus párpados comenzaron a moverse. Lentamente, como si emergiera de un sueño muy profundo, Miguel abrió los ojos. La primera imagen que vio al regresar al mundo de los vivos fue el rostro de una mujer que no reconoció inmediatamente. Pero había algo en esos ojos, algo en la forma de la nariz, algo en la sonrisa triste que le resultaba increíblemente familiar. «¿Sofía?», susurró con voz ronca. Ella asintió, incapaz de hablar. 20 años de separación se desvanecieron en ese momento. Ya no era la niña de 15 años que había quedado preguntándose por qué no había sido suficiente. Era una mujer adulta, exitosa,
fuerte, que había encontrado su camino a pesar del abandono. Mi niña hermosa. Miguel intentó levantar la mano para tocar su rostro, pero aún estaba muy débil. ¿Realmente eres tú? Sí, papá. Sofía tomó su mano entre las suyas. Soy yo. Te salvé la vida. Miguel cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces, finalmente pude darte algo. Te di la oportunidad de ser la médica extraordinaria que siempre supe que serías. Los días siguientes en el hospital fueron los más emotivos en la vida de Sofía. Miguel se recuperaba lentamente de la cirugía, pero su mejoría física era evidente. Sin embargo, la verdadera cirugía apenas comenzaba. La operación del alma, la reparación de una relación padre-hija que había estado rota durante 2 décadas. ¿Por qué nunca regresaste?, preguntó Sofía durante una de sus visitas. Era la pregunta que había estado ardiendo en su corazón durante 20 años. Miguel miró por la ventana del hospital antes de responder, porque cada día que pasaba, cada mes, cada año, hacía más difícil regresar. ¿Cómo le explicas a tu hija que su papá es un cobarde? ¿Cómo le dices que pensó que era mejor para ella crecer sin él? Pero yo te necesitaba. Sofía sintió que la niña de 15 años hablaba a través de ella. Necesitaba saber que valía la pena quedarse. Valías toda la pena del mundo. Miguel tomó su mano con más fuerza. Y precisamente por eso me fui. Porque eras demasiado valiosa como para ser criada por un fracasado como yo. Sofía entendía ahora la lógica retorcida de su padre. Un hombre criado en una generación donde el valor personal se medía por la capacidad de proveer, donde la masculinidad estaba definida por el éxito económico. Miguel se había visto a sí mismo como un fracaso y había pensado que el mayor acto de amor sería remover ese fracaso de sus vidas. Pero te equivocaste, le dijo Sofía. Nos quitaste la oportunidad de enfrentar los problemas juntos. Nos quitaste la oportunidad de amarte a pesar de los errores. Lo sé, Miguel asintió. Lo entendí muy tarde, pero lo entendí. Por eso escribí esa carta. Por eso he estado tratando de encontrar el valor para buscarte durante todos estos años. Sofía le contó sobre su vida, cómo había estudiado medicina, cómo se había convertido en una de las mejores cirujanas del país, cómo había construido una carrera exitosa. Pero también le contó sobre la soledad, sobre la dificultad para confiar en las relaciones, sobre cómo su abandono había afectado cada aspecto de su vida emocional. ¿Tu madre?, Miguel preguntó tímidamente. Murió hace 5 años. Sofía vio el dolor atravesar el rostro de su padre. Cáncer. Al final, me preguntó si podía perdonarte. Le dije que no sabía cómo. Miguel cerró los ojos, absorbiendo el peso de todo lo que había perdido. No solo había perdido a su hija, había perdido a la mujer que había amado, que había criado a su hija sola, que había muerto sin ver una reconciliación familiar. ¿Y ahora?, preguntó con voz quebrada. ¿Ahora sabes cómo perdonarme? Sofía reflexionó sobre la pregunta. Durante 20 años había pensado que el perdón era algo que ella tendría que dar si Miguel alguna vez regresaba arrepentido, pero ahora entendía que el perdón no era un regalo que ella le daba a él, era un regalo que se daba a sí misma. El perdón no significa que lo que hiciste estuvo bien, le dijo. Significa que ya no voy a permitir que tu decisión continúe definiendo mi vida. Miguel asintió, entendiendo la diferencia. ¿Crees que podríamos intentar conocernos otra vez? No como el padre que fui, sino como el hombre que soy ahora. Sofía consideró la pregunta. El Miguel que estaba en esa cama de hospital no era el mismo hombre que se había ido hace 20 años. Los años lo habían cambiado. El arrepentimiento lo había transformado y la proximidad de la muerte le había dado una perspectiva diferente sobre lo que realmente importaba en la vida. Podemos intentarlo, dijo finalmente, pero tendrá que ser paso a paso. Tendrás que ganar nuevamente mi confianza. Entiendo.
Miguel sonrió por primera vez desde que había despertado. Y Sofía, quiero que sepas algo. Todos estos años, cada decisión que tomé después de irme, la tomé pensando en ti. Dejé de beber, conseguí trabajo estable. Me convertí en el hombre que debería haber sido cuando eras pequeña. Sofía sintió algo que no había sentido en décadas. Orgullo por su padre. No por el padre que había sido, sino por el hombre en el que se había convertido. Cuéntame sobre tu trabajo, le pidió. Cuéntame sobre la vida que construiste. Y por primera vez en 20 años, padre e hija comenzaron a conversar realmente. No como extraños con un pasado doloroso, sino como dos adultos tratando de encontrar un camino hacia el futuro. 3 meses después de la cirugía, Sofía visitaba a Miguel todos los domingos en su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No era la relación padre-hija que habían perdido 20 años atrás. Esa era irrecuperable. Pero era algo nuevo, algo construido sobre la base de la honestidad, el arrepentimiento genuino y la decisión consciente de ambos de sanar. Miguel había convertido su apartamento en un pequeño santuario dedicado a la hija que había perdido. Tenía recortes de periódicos sobre sus logros médicos, fotografías que había obtenido a través de conocidos mutuos, cartas que había escrito pero nunca enviado. Era el altar de un padre que había amado desde la distancia. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dijo Sofía durante una de sus visitas mientras revisaban las cartas que él había escrito durante años. Que tu ausencia me hizo más fuerte. Me convirtió en la persona que soy hoy. Miguel sonrió con tristeza. Tal vez esa era la única manera de darte lo que necesitabas. Tal vez mi mayor regalo fue irme para que tú pudieras encontrar tu propia fuerza. No romantices el abandono, papá. Sofía le dijo con cariño pero firmeza. Lo que hiciste estuvo mal, pero las consecuencias no siempre son las que esperamos. Era cierto. Sofía había desarrollado una independencia feroz, una determinación inquebrantable y una capacidad de resistencia que tal vez no habría desarrollado si hubiera crecido en un hogar tradicional. Su dolor se había convertido en propósito, su abandono en fortaleza. Miguel había comenzado a trabajar como voluntario en un centro comunitario, ayudando a otros hombres que luchaban con problemas similares a los que él había enfrentado décadas atrás. Era su forma de hacer las paces con el pasado, no solo con Sofía, sino con todas las familias que había visto destruirse por el mismo tipo de desesperación que él había experimentado. Ayer ayudé a un hombre de tu edad, le contó durante una de sus visitas. Perdió su trabajo hace 6 meses y está considerando irse. Le conté nuestra historia. Le dije lo que se puede perder cuando un padre toma esa decisión. Sofía sonrió. Su padre había encontrado una manera de convertir su error más grande en algo útil para otros. No podía deshacer el daño que había causado, pero podía prevenir que otros hombres cometieran el mismo error. ¿Y qué le dijiste? Le dije que los problemas económicos son temporales, pero que el abandono es para siempre, que sus hijos lo necesitan presente, no perfecto. Durante estos meses de reconciliación gradual, Sofía también había cambiado. Su práctica médica había adquirido una dimensión más humana. Había comenzado a entender que sanar iba más allá de reparar cuerpos. Significaba también reparar almas, relaciones, historias familiares rotas. ¿Sabes qué he aprendido de todo esto?, le dijo Sofía mientras compartían una cena sencilla en el apartamento de Miguel. Que el perdón no es un momento, es un proceso. Cada día elijo perdonarte un poco más y cada día tú eliges ser un poco más el padre que necesité. Miguel asintió. Y cada día aprendo que ser padre no es ser perfecto, es estar presente, es intentarlo, es levantarse cuando te caes. La relación entre ellos no era fácil. Había días donde el dolor del pasado resurgía, donde Sofía sentía la antigua ira y Miguel se hundía en la culpa. Pero habían aprendido a navegar esos momentos juntos.
a hablar de los sentimientos difíciles en lugar de huir de ellos. Un domingo por la tarde, mientras caminaban por el parque cerca del apartamento de Miguel, Sofía le hizo una pregunta que había estado evitando durante meses. ¿Alguna vez te arrepientes de haber regresado? ¿De que me hayas encontrado en ese quirófano? Miguel se detuvo y la miró directamente a los ojos. Mi única tristeza es que no regresé antes, que perdimos tantos años por mi cobardía. Pero tal vez necesitábamos esos años, reflexionó Sofía. Tal vez yo necesitaba convertirme en quien soy antes de poder perdonarte. Y tal vez tú necesitabas convertirte en quien eres ahora antes de merecer mi perdón. Era una perspectiva que ambos habían estado desarrollando gradualmente. Tal vez la separación, aunque dolorosa, había sido necesaria para que ambos evolucionaran hasta el punto donde una reconciliación real fuera posible. ¿Crees en el destino?, preguntó Miguel. Creo en las segundas oportunidades, respondió Sofía. Y creo que a veces la vida nos pone exactamente donde necesitamos estar, exactamente cuando estamos listos para estar ahí. 6 meses después de la cirugía, Sofía recibió una invitación que no esperaba. Miguel la había invitado a un evento en el centro comunitario donde trabajaba como voluntario. Era una reunión de hombres que habían considerado abandonar a sus familias y que habían decidido quedarse y luchar. Quiero que conozcas a las familias que hemos ayudado a mantenerse unidas, le dijo. Quiero que veas cómo tu perdón no solo nos sanó a nosotros, sino que está sanando a otras familias también. En el centro comunitario, Sofía conoció a docenas de padres e hijos que habían encontrado maneras de superar crisis económicas, depresión, adicciones y otros problemas sin recurrir al abandono. Miguel había convertido su historia en una herramienta de prevención. Su padre nos salvó, le dijo una mujer joven con un bebé en brazos. Mi esposo estaba a punto de irse cuando conoció a don Miguel. Ahora estamos trabajando juntos para salir adelante. Sofía sintió un orgullo extraño y nuevo, no solo por el hombre en el que su padre se había convertido, sino por el propósito que habían encontrado juntos en medio del dolor. Durante la presentación que Miguel hizo esa noche, contó su historia completa por primera vez en público. Habló sobre la decisión de irse, sobre los años de arrepentimiento, sobre el milagro de reencontrarse con su hija en el quirófano y sobre el proceso de reconciliación que habían emprendido juntos. El abandono, dijo Miguel dirigiéndose a la audiencia, parece la solución más fácil cuando te sientes como un fracaso, pero es la decisión más destructiva que un padre puede tomar. No solo destruyes a tu familia, te destruyes a ti mismo. Luego presentó a Sofía. Esta es mi hija, la doctora Sofía Hernández. Ella me salvó la vida en 2 sentidos, médicamente y emocionalmente, al elegir perdonarme. Sofía tomó el micrófono con manos que ya no temblaban. El perdón, dijo, no significa que olvidamos el dolor. Significa que elegimos no permitir que ese dolor defina nuestro futuro. Mi padre me lastimó profundamente, pero mi sanación no dependía de él. Dependía de mi decisión de liberarme del resentimiento. Al final de la noche, padre e hija caminaron juntos hacia el carro de Sofía. Habían recorrido un camino largo y doloroso, pero habían llegado a un lugar de paz que ninguno de los dos había imaginado posible. Gracias, le dijo Miguel mientras se despedían. ¿Por qué? Por elegir salvarme, por elegir perdonarme, por elegir darme una segunda oportunidad. Sofía lo abrazó. Un abrazo que contenía 20 años de dolor, pero también la promesa de un futuro diferente. Gracias a ti por enseñarme que sanar a veces significa enfrentar exactamente aquello de lo que más queremos huir. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el poder del perdón o sobre la vocación médica, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más historias de médicos, enfermeras y profesionales de la salud que nos recuerdan que detrás de cada bata blanca hay un corazón humano.
Nos vemos en la próxima historia que cambiará tu perspectiva sobre la medicina. Un año después de aquella noche en el quirófano, Sofía había integrado las lecciones de su experiencia personal en su práctica médica. Había comenzado un programa en el hospital para ayudar a familias en crisis, entendiendo que la medicina va más allá de reparar cuerpos. Miguel continuaba su trabajo voluntario y había comenzado a escribir un libro sobre paternidad responsable, basado en su experiencia y en las historias de los hombres que había ayudado. Su relación no era perfecta, pero era real. Habían aprendido que el amor familiar no siempre es fácil, pero vale la pena luchar por él. Habían descubierto que las segundas oportunidades existen, pero requieren trabajo, honestidad y la decisión consciente de ambas partes de construir algo nuevo. La cicatriz en el pecho de Miguel era el recordatorio físico de la cirugía que le había salvado la vida. Pero la cicatriz emocional que ambos llevaban se había convertido en algo diferente, no en una marca de dolor, sino en evidencia de sanación. Sofía había aprendido que ser médico no significa solo dominar la ciencia, significa entender la humanidad. Y Miguel había aprendido que ser padre no significa ser perfecto, significa estar presente, intentar ser mejor cada día y tener el valor de enfrentar los errores cuando se cometen. En un hospital donde la vida y la muerte se encuentran todos los días, donde la ciencia trata de vencer lo imposible y donde el corazón humano es puesto a prueba en cada turno, una historia había llegado a su fin. Una historia que nos recuerda que por tras de cada bata blanca existe una persona, y por tras de cada persona existe un alma capaz de transformación, de perdón y de amor. Y así, en este hospital donde tantas historias comienzan y terminan, aprendimos que la verdadera medicina no está solo en los medicamentos o en las cirugías. Está en la compasión, está en el valor, está en la humanidad que elegimos preservar, aun cuando todo parece perdido. Porque a veces, salvar una vida significa mucho más que reparar un corazón. A veces significa reparar una familia, una historia, un futuro que parecía imposible.